Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y es difícil contestar, pero voy a intentar con la mejor voluntad que pueda de explicarte cuáles son las razones por qué suceden la mayoría de las cosas que tanto problema y tanto daño nos hacen. Y entonces te tengo que hablar forzosamente de algo que está en la boca de todos, la corrupción. Vamos a hacer un análisis generalizado de toda la corrupción, de por qué se da la corrupción, qué razones llevan a que en todas las sociedades la corrupción sea un gran flagelo. No te voy a decir qué han hecho para combatirla, porque en China le cortan la cabeza y sigue habiendo corruptos. En Japón le cortan las manos y sigue habiendo corruptos, o sea que no tengo la solución. O sea, no existe, bajo ningún punto de vista y bajo ningún concepto, algo de trascendencia que no esté ligado a la corrupción, directa o indirectamente. Hay gente impoluta que no se corrompe nunca, pero bajás un escalón de ese impoluto que no entra en ninguna tranza, un escalón, que ese escalón está directamente ligado a él, porque él es el que da las órdenes, porque él es el que determina determinada acción. O sea, él es el que conduce, es el que dirige. Ese impoluto es el incorruptible desde todos los puntos de vista. Hay gente perfecta, pero bajás un escalón de ese que es el que recibe la orden de él, y ahí sonaste. Mucha gente me pregunta, y bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Y la verdad que yo no soy el indicado para decirles qué es lo que va a pasar. Yo sería uno más entre todos los que opinan sin fundamentos, porque nosotros no tenemos fundamentos para opinar con certeza sobre algo que puede suceder. O sea, somos guitarreros. ¿Saben por qué? Porque el problema es un problema económico, es un problema de poder. Y entonces los que no tenemos poder no sabemos realmente qué va a suceder. Y los que tienen poder realmente en la Argentina no están entre nosotros, no se manifiestan en ningún círculo nuestro. O sea, a nosotros no nos va a llamar nadie de la televisión para que opinemos sobre tal o cual cosa. Y los que realmente tienen poder de decisión no van a la televisión, no se muestran, tratan de pasar desapercibidos. Por ejemplo, el poder corporativo de la construcción en la Argentina es un círculo de mafiosos que tiene que repartirse determinadas porciones de poder. Y ese grupo, ese núcleo, está conformado por funcionarios y por empresarios de la construcción, sindicatos, corporativos y todo ese mundo. Entonces, ellos manejan miles de millones de dólares, y esos miles de millones de dólares que se manejan desde el Estado, porque en última instancia el Estado es el que determina la realización de obra pública, el pueblo no tiene acceso ni tendrá acceso nunca a eso. Entonces, cualquier cosa que nosotros digamos, y son hipótesis, nosotros no podemos entrar en la decisión de que una obra que se van a manejar 50 millones de dólares, por ejemplo, pudiera alguna organización popular o algún grupo político o algún grupo militante pudiera tener injerencia en el más mínimo, ni siquiera para llevar agua. Por lo tanto, todos los que escuchemos opinar y los veamos actuar, es una tanga, es un cuento. No tienen ninguna consistencia visto desde la realidad. ¿Saben por qué? Porque no tienen poder de decisión. Por ejemplo, hoy salió un artículo en el diario La Nación. Echaba al poder corporativo de la obra pública. Y es cierto lo que dice el tipo, que son todos unos mafiosos, que se reúnen en un club exclusivo,
exclusivo y a comer asado y a planificar las trampas que van a desarrollar con los proyectos que les va a bajar el gobierno. O sea, no es que ellos deciden vamos a hacer una carretera aquí o vamos a hacer una hidroeléctrica allá. No, la línea baja del poder mayor que es el gobierno. Y el poder mayor que es el gobierno está compuesto por gente, por humanos, por gente con todas las miserias que tenemos todos. Yo soy muy impoluto y si me pusieran en un lugar de eso, no sé cómo actuaría y cómo pensaría. Napoleón lo decía, todo hombre tiene su precio, es cuestión de encontrárselo. El tipo que se lograra resistir a la tentación de agarrar una mordida, una cometa, un negociado, no es de este mundo, no es de este mundo. Cuando vos me preguntas a mí qué me parece o qué opino de la situación, y yo te hago todo un relato, una sanata, o te digo estas cosas. Ahora bien, descartado de que el corrupto existe y que no hay medio ni forma, ni habrá, ni hubo posibilidad de que eso no se dé, entonces vamos a empezar a convivir en ese mundo, en ese mar de podredumbre, como sociedad, como gente que tiene que todos los días llevar un plato de sopa a su mesa. Entonces nosotros tenemos que tratar de que esa corrupción generalizada por lo menos esté ordenada. Fíjate vos, mirá vos, convivir, y sí, de alguna manera tenemos. Entonces, vamos a elegir a un funcionario, el que sea, ministro de lo que sea, y posiblemente él sea decente. Fíjate vos, qué cosa curiosa. Posiblemente esa persona sí sea impoluta. Es muy posible que sea un hombre honesto y que no toque un mango. Es muy posible que vayamos y elijamos una persona que sea realmente incorruptible y sea ministro, o sea, tenga en sus manos el poder absoluto de determinar de cosas. Pero cuando baja un escalón y le dice a uno que depende de él, o sea, un subordinado de él, le dice, mire, encárguese de planificar una empresa hidroeléctrica. Cuando ese impoluto, que es amigo tuyo, que es una persona que se ha buscado en la cima de lo sublime del espectro humano de nuestra sociedad, le dice a un subordinado, escúcheme, trabaje, organice, planifique una hidroeléctrica. Ahí se le viene toda la carroña, ahí se le llena la oficina de ofertas, de gente que viene honestamente a participar, pero nadie participa gratis. Y ahí se inicia la cadena de la corrupción. Entonces nosotros, que somos el pueblo que estamos allá más lejos, no nos enteramos nunca de eso. Nunca nos vamos a enterar cómo se origina la corrupción. Porque, ya te digo, un impoluto, que puede haber algo, cantidad de gente honesta en la Argentina, no es que todos son unos atorrantes, no. Pero lo que pasa es que cuando las órdenes se transmiten a las escalas ya de realizaciones, y entonces interviene el factor humano, que es la miseria del tipo que está jodido o que piensa, tiene un proyecto de vida y que sabe que solamente con guita, con plata dulce, lo va a poder realizar. O sea, sueña con los paraísos fiscales, sueña con vacaciones en el Caribe, en fin, todo el mundo tiene los delirios de tomar bebidas importadas, tener una casa en el Delta, en fin, una barca, una lancha, en fin, todos los berretines que tenemos todos, sin excepción. Entonces te das cuenta por qué la corrupción no va a ser nunca erradicada, nunca va a ser erradicada. Ahora bien, el pueblo que es el que recibe las consecuencias de todos estos desfalcos,
Y ahí voy a tu pregunta, que me dijiste, ¿qué podemos hacer? ¿Que ahora qué vamos a hacer? Y entonces yo primero, si no te digo todo lo que te he dicho, y no te puedo dar mi opinión, ¿me entendés? Porque o yo no lo conozco esto, o yo soy partícipe necesario de toda esa cadena que te mencioné antes. Entonces, como mirá dónde uno está para hablar de estas cosas, entonces uno determina, no te digo que la tengo clara, pero sí la conozco. Escucha bien lo que te digo, pero sí la conozco. Y entonces, lo que tenemos que lograr nosotros es que la administración de todo el potencial de la economía se pueda ordenar. Y entonces ahí viene la parte política. Recién ahí aparece la parte política. El que ordena el desorden que puede producir la mafia que maneja la obra pública, por ejemplo. Que es todo, la obra pública es todo, de ahí depende todo. De ahí depende la cultura, de ahí depende la parte social, de ahí depende la salud, de ahí depende la educación, de ahí depende el desarrollo, de ahí depende todo, de la obra pública, porque es el concentrado de la riqueza, es donde se manejan la mayor cantidad potencial de recursos. Entonces la obra pública es todo. Todo lo que se haga en el país parte de la obra pública. Cultura, educación, salud, desarrollo, arte, en fin, lo que vos quieras. Entonces, ¿qué hace el político? ¿Qué puede hacer el político? Que también va a estar tentado por las corrupciones, porque un dirigente político no puede hacer política sin un mango. No te creas, la política es un vicio caro, es un vicio muy caro y insume mucha inversión, que de algún lado tiene que aparecer. Entonces te das cuenta cómo está estructurado todo. Ahora, el político es el único que puede ordenar que ese desarrollo generalizado le llegue en proporciones con mayores virtuosidades a la gran mayoría. Me pediste qué tenemos que hacer ahora y tratar de insertarnos, cuando tú me preguntas qué hacemos ahora, yo te diría tratar de insertarte en una organización que pueda participar en el reparto de la torta de alguna manera. O sea, organizate políticamente para que, por ejemplo, en tu pueblo o en tu provincia o en tu municipio haya obras de realización donde incluya la mayor cantidad de gente beneficiada posible, en la educación, en la salud, hospitales y todo lo que vos quieras, grandes escuelas, universidades y todo. Insertate en la política para que de ese maná, que es la gran corruptela, te llegue a vos para desarrollar determinados sectores en tu comunidad. Me pedís que te dé una idea y esa es una idea. Ahora, que sea lo absoluto, y no, ahí te la dejo picando. Lo demás hay que desarrollarlo hasta que llegue el beneficio a la gran mayoría que se levanta a las 6 de la mañana, toma el colectivo y en vez de ir colgado en el tren va en un tren moderno, nuevo, que también producto de la cadena esa que yo te dije antes, le llegó a la sociedad. Esa es más o menos la historia. ¿Te gustó el cuentito? Bueno, más o menos por ahí está la cosa. Entonces, cuando me preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Y yo te tendría que contar esta historia más o menos, en 10, 15 minutos, no hay mucho tiempo para explicarte en detalles, ¿me entendés? Pero, como somos amigos, y yo no te quiero vender nada, te tengo que decir estas cosas, que sin corrupción no funcionaría el mundo. Así de simple y así de simple. Sin corrupción no hubiera el poder concentrado en el universo que controla el mundo. Sin corrupción, si fuera todo decente, y todos tendríamos igual, todos tendríamos la misma parte. Si un tipo tiene 1.500, 2.000 millones de dólares, y ahí tenés una parte de la explicación de toda esta historia.